En el siglo XVI, Alfonso convirtió Ferrara en un verdadero centro cultural, donde no solo florecían las artes, sino también la poesía. Ariosto, autor del célebre Orlando Furioso, permaneció gran parte de su vida en la corte de Ferrara y describió en versos vivaces, a menudo con cierto humorismo, los héroes más o menos míticos que rodeaban a Carlomagno, cómo los paladines combatían a los sarracenos con ayuda de una especie de amazonas o valquirias, y cómo Rolando se volvió loco por un amor sin esperanza. Tasso, que trató en forma legendaria las cruzadas en su apopeya Jerusalén libertada, se relacionó a sí mismo con la corte de Ferrara. Por largo tiempo fue considerado como uno de los más bellos cuadros del Tiziano, el retrato de Eleonora Gonzaga, hija de Isabela y duquesa de Urbino, pero no se sabe exactamente si el Tiziano quiso ofrendar la inmortalidad a la citada duquesa, a una cortesana célebre o a una modelo de extraordinaria belleza. La opulenta ciudad de Venecia contaba con mujeres inteligentes y de excelente educación, que traficaban con sus encantos. A principios del siglo dejó de llamarse pecadoras a estas damiselas, sustituyendo tal vocablo por el de cortesanas, es decir, damas de la corte. Las amantes de los papas, en especial, se ampararon en el eufemismo de dicho título. Algunas de ellas fueron inteligentes y cultas, y se las daba el epíteto más o menos impropio de honesta o honorable. Cuando Montaigne recorrió Italia durante la segunda mitad del siglo XVI, quedó bastante sorprendido al ver cómo los caballeros hacían galantemente la corte a tan venales mujeres. Los caballeros italianos pretendían, en efecto, que para atraerse los favores de una mujer era preciso antes recorrer todas las etapas del ritual amoroso, comprobándose hasta qué punto la rudeza medieval había cedido su puesto al refinamiento renacentista. No obstante, la sociedad seguía manifestándose brutal y cruel hacia la misma especie de mujeres si pertenecían a clases humildes. Considerar que la belleza física es tan virtud como la espiritual constituye un rasgo típico del Renacimiento. Carlos V y el Tiziano. Federico Gonzaga, hijo de Isabela, proporcionó al Tiziano la gran oportunidad de ponerlo en contacto con Carlos V. Ambos pudieron conocerse durante una estancia del emperador en el viejo castillo de Mantua. El Tiziano pintó varios retratos del soberano a la sazón de 30 años y coronado en aquel entonces, 1530, por el Papa en Bolonia. Carlos no poseía en verdad mucha belleza, pero aparece muy majestuoso en el retrato que de él hizo el Tiziano en 1533. El artista ocultó la flaca pierna del emperador y una barba cuadrada disimula el prognatismo de los Habsburgo, que el aretino había ridiculizado. Lo representó así, en compañía de su perro favorito, apareciendo Carlos con altivo aspecto y aire de grandeza. El monarca sintió tal afecto por el pintor que aquel mismo año, hallándose en Barcelona, lo nombró conde del Palacio de Letrán, miembro de la corte imperial, consejero de Estado y conde palatino, con todos los derechos inherentes a tal dignidad. El gran artista llevó a cabo numerosos retratos de un emperador que tanto afecto le mostraba. El mejor de ellos quizás sea el que representa a Carlos V montado en un caballo castaño oscuro, con la bandera roja de los caudillos guerreros borgoñones, galopando junto al Elba tras su victoria sobre los protestantes en Mühlberg. El caballo tasca su freno dorado y resuella por los hollares. En 1544, para su último retrato, el Tiziano pintó a su emperador con los rasgos de un pobre pecador. En la bóveda celeste resplandece la Trinidad, el Padre, el Hijo y, bajo la forma de la paloma, el Espíritu Santo, cuadro que fue llamado La Gloria y representa en efecto el triunfo de la trilogía divina, con la Virgen María junto a Dios en calidad de mediadora. Más abajo aparece Moisés con las tablas de la ley y Noé, que sostiene un modelo en miniatura del arca. En el ángulo derecho, el emperador Carlos V, arrodillado y vestido con sudario, implora la gracia divina para él y para los suyos. Carlos V murió con la vista fija en este cuadro. El Tiziano retrató a un gran número de personajes importantes y bellas damas. Su mejor retrato del prudente y sagaz Pablo III muestra al Papa Farnese en conversación con sus dos nietos. Uno de ellos, Octavio, se casó con Margarita de Parma, hija natural del emperador Carlos, enlace pontificio imperial del que nació el gran estratego Alejandro Farnese. Precisamente para Octavio pintó el Tiziano su Dante. En los postreros años de su vida su pincelada se hizo más suelta y destacada, su técnica se renueva y su alejamiento de la materia aumenta el sentido vital, escribe Pierre Poiret, pero el público no supo apreciarlo. Otros pintores, en cambio, en especial el Tintoretto, admiraron mucho las últimas obras del maestro. Dicho pintor se entusiasmó tanto por la coronación de espinas que, conmovido, el Tiziano le obsequió el precioso lienzo.
Al cumplir el Tiziano los 99 años de edad, comenzó a pensar en la muerte. Suplicó a los religiosos de la iglesia de los Frari que lo sepultaran en su santuario. A cambio de esta gracia, les pintó una pietà. En aquella iglesia reposan hoy los despojos del mejor pintor veneciano, el cantor de la belleza y de la alegría de vivir. Paolo, el veronés, pintor de lujo y de la mujer. La pasión por el lujo y el culto por la belleza femenina tan característicos de la Venecia del siglo XVI se dan cita en Paolo, el veronés, nacido casi medio siglo después del Tiziano. Como su nombre lo indica, era oriundo de Verona, pero su obra puede catalogarse en el seno del arte veneciano y puede incluso afirmarse que es típica de esta escuela. En 1563 realizó para el convento de San Giorgio Maggiore una pintura monumental, 70 metros cuadrados, destinada al refectorio y que representa las bodas de Caná, cuyo fondo arquitectónico es grandioso, un patio abierto rodeado de impresionantes columnas de mármol y una torrecilla ante la cual dos palomas blancas vuelan hacia el cielo azul. En torno a una mesa en forma de herradura, Jesús preside una asamblea rebosante de colorido, donde aparecen la reina Eleonora de Francia, la reina María de Inglaterra y el galante Francisco I. Además, entre el sultán Solimán I y el emperador Carlos V se halla la célebre Victoria Colonna, marquesa de Pescara, musa inspiradora de Miguel Ángel, ilustres personajes, muchos de los cuales ya habían muerto cuando se pintó el cuadro. En primer plano, varios músicos que son en realidad algunos de los grandes maestros de la pintura veneciana. El veronés sujeta un violín, el Tiziano pulsa los graves sonidos de un violonchelo y Jacopo Bassano toca la flauta. Años más tarde, pintó el veronés para otro claustro un lienzo sobre el mismo tema y esta vez hubo de comparecer ante la Inquisición para responder de sus profanas audacias, y como le reprocharan que había representado bufones entre los apóstoles, replicó que los pintores se toman las libertades de los poetas y de los locos. El veronés, aficionado a la suntuosidad, fue el pintor de las fiestas espléndidas y de las hermosas venecianas, con las que tuvo la suerte de tropezarse. En realidad ello era un privilegio, ya que las damas de la alta sociedad veneciana vivían muy retiradas y, como las mujeres de la antigua Atenas, casi recluidas en sus casas, donde tenían tiempo de estudiar las nuevas modas francesas y dedicar muchas horas a cuidar sus cabellos con productos químicos a fin de darles la tonalidad del famoso rubio veneciano. Y como también en Atenas, solo las hetairas o cortesanas se mostraban en público. Una de las más bellas siluetas femeninas logradas por el veronés es Helena, madre de Constantino el Grande, que, según la tradición, descubrió la cruz de Jesucristo en Jerusalén. La santa, vestida de rico brocado, aparece adormecida sobre un banco, en bella actitud, aunque algo profana y ya barroca. En su sueño contempla el vuelo de los ángeles que sostienen la cruz. El veronés había decorado numerosas villas del norte de Italia y contaba con muchísima clientela. Sus obras eran apreciadas en diversas cortes principescas. En cuanto a la opulenta Venecia, era sólo la Inquisición a quien no complacían las bellezas rubias del veronés, porque el gobierno local veía en ello tan pocos inconvenientes que admitía en las salas más solemnes del Palacio de los Dogos cuadros como aquel en que Zeus, metamorfoseado en toro blanco, adornado con guirnaldas de rosas, rapta a la ninfa Europa. El techo de una de las salas más ricas de este palacio aparece decorado con otra pintura del veronés, el Triunfo de Venecia. La Serenísima República, deificada y coronada por la victoria, permitía una vez más al pintor crear grandes espacios pictóricos, haciendo llegar su composición desde el suelo al mirador y de éste al cenit. El Tintoretto, belleza y pasión. El último gran pintor veneciano del siglo XVI, Jacopo Tintoretto, parece haber adoptado por lema la belleza es pasión. El Tiziano y el veronés pintaron con preferencia el placer radiante y la felicidad sensual. En cambio, el Tintoretto tiende al sombrío patetismo de Miguel Ángel, a quien considera su maestro. Como éste adora lo colosal, nada le gustaba tanto como pintar personajes de enormes dimensiones, y la mayor parte de sus lienzos se hallan inmersos en una atmósfera de tormenta, pesada e inquietante. Fue uno de los primeros en pintar una tempestad en el mar. También admiraba lo que en el siglo XVI era el centro de interés del arte veneciano, la belleza femenina. Así, entre las mejores obras del Tintoretto figura El Salvamento, donde aparece un caballero liberando a dos blancas siluetas femeninas de un castillo encantado. Todavía con sus cadenas embarcan en una góndola mecida por el oleaje marino. En su exaltación de la mujer legendaria, el Tintoretto alcanzó la cumbre de su arte con Susana en el baño. Sentada en un bordillo, la casta bañista saca del agua el pie derecho y se dispone a introducir la otra pierna, movimiento que destaca el perfil de la espalda y la belleza de un rostro delicado.
menudo, que contrasta con las formas opulentas del cuerpo. La luz dorada del sol en su ocaso ilumina veladamente y acentúa la poética lozanía de Susana, mientras que los ancianos permanecen ocultos a la sombra de un seto. En 1588 el Senado veneciano había encargado a Paolo la decoración de la sala del Gran Consejo en el Palacio de los Dogos, con un amplio fresco que representara el paraíso, pero el veronés murió aquel mismo año, y el Tintoretto, según sus propias palabras, recibió entonces de Dios y de los senadores el paraíso en esta vida, con la esperanza de poder penetrar en él también en la otra. En instante alguno de su prodigiosa carrera se dejó avasallar el Tintoretto por ninguna fórmula, procuró no repetirse jamás, y partiendo del estudio anatómico del modelo vivo y real, evolucionó hacia la búsqueda de la vida interior de ese modelo, al encuentro de su contenido. Su factura pictórica se hizo cada vez más dinámica, y para él la luz se convirtió en espacio. Su juicio final, en oposición al de Miguel Ángel, diluye los cuerpos que materializan de esta forma el aire, y en la última cena, los rayos grises de la lámpara descolorida crean sombras que disocian los cuerpos. El hombre parece oprimido por las fuerzas cósmicas de la naturaleza, observa Viper, temeroso ante los elementos hostiles de la vida, perdido en el caos de los cataclismos del mundo, y busca la salvación en sí mismo, como una observación metafísica de las cosas y de los seres, también como una prefiguración del impresionismo. El manierismo, arte florentino a mediados del siglo XVI. Al estudiar el arte italiano del Renacimiento observamos que la dirección artística se localiza en distintas ciudades a través de diversos períodos. Florencia fue el centro de la vida artística durante el siglo XV, pero durante los primeros decenios del XVI, los toscanos Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, aunque honraron el arte florentino, trabajaron casi siempre en otras ciudades. A mediados del siglo XVI se formó en Florencia una escuela de pintores, a quienes se llamó manieristas, del vocablo italiano maniera, y cuyos lienzos y dibujos recordaban a Miguel Ángel por la disposición de gestos y actitudes. No alcanzan ni con mucho la importancia de sus predecesores, pero no carecen de interés. Giorgio Vasari, a la vez historiador del arte y pintor, fue en su pintura uno de ellos. Pecó por exceso de refinamiento. Como arquitecto construyó las salas de la administración comunal de Florencia, llamadas en Italia Uffizi. Esta galería de los oficios es hoy día famosísimo museo de arte renacentista. Angiolo Bronzino, el retrato cortesano. De mayor importancia artística es Angiolo Bronzino, cuyos retratos saben aunar la elegancia soberana de la forma con ciertas inquietudes neoplatónicas, tendientes a idealizar y superar la realidad material. Sus lienzos religiosos y alegóricos poseen menor fuerza de inspiración. Bronzino creó el género de retratos cortesanos, que en Italia, España y Francia figurarían como obras maestras durante la segunda mitad del siglo XVI. La moda francesa daba pauta en el norte de Italia, desde mediados de dicho siglo. En cambio, en el sur, posesión española en el siglo XVI, predominaban las concepciones artísticas de la potencia ocupante. Luego, a mediados del siglo XVI, la influencia española llegó también a Toscana. Cosimo de Medici, el joven, que la gobernaba entonces con bastante rigor, se había casado con una española, Leonor de Toledo, hija del virrey de Nápoles. Al parecer, Cosimo era el tipo perfecto del príncipe sin escrúpulos. Al ideal político que Maquiavelo encarnó en César Borgia, Bronzino retrató al gran duque de Toscana, a su esposa e hijos, así como a sus cortesanos, a las damas de su corte y a los diversos artistas. Todos ellos pintados de frente, con frecuencia, sobre un fondo que representa un palacio. Cabe preguntarse al propio tiempo si el traje masculino ha sido alguna vez tan elegante y que favorezca tanto como a finales del siglo XVI.